Bienvenido amigos de YouTube a uno más de nuestros vlogs. En esta oportunidad viajamos de Beijing a Qingdao. La estación sur de ferrocarril de Beijing es una de las más grandes de Asia y fue inaugurada en 2008 con motivo de las Olimpiadas. Es una de las estaciones clave ya que conecta Beijing con las grandes ciudades circundantes. Hola, estamos en Beijing y nos vamos a Qingdao a entrenar con nuestro maestro Sun. Estamos en el tren bala, vamos a ir en el tren bala por primera vez. Estamos súper emocionados, bueno, él no. Empezamos nuestro viaje desde Beijing en este tren de alta velocidad que puede alcanzar unos 300 km por hora para cubrir una distancia de 700 kilómetros hasta Qingdao en la provincia de Shandong. Bueno, ya estamos saliendo para Qingdao. Pero un poquito impuntual porque teníamos que salir a las 4:10 y salimos a las 4:09. Así que Bueno, nada. no son tan puntuales. Súper emocionados. A pesar de desplazarnos a casi 300 km por hora, el andar del tren es súper suave. Explica. Bueno, perdón por mis fachas, pero bueno, les queríamos mostrar. Habla más fuerte porque esto en no el tiene. tren no quiero hablar. En el tren guardas las valijas en lugares y pones las valijas. Puertita automática. Pasamos al otro vagón. Sí. Miren, a la velocidad a la que vamos. Muy rápido. Esto que es como el comedor, algo así. Ah, qué camarote, ¿no? ¿Y comedor? ¡Qué cómodo! Tomando un café y charlando con amigos, seguimos el viaje hasta la noche. Y de noche, las ciudades de China se iluminan con LEDs, lo que le da un aspecto muy tron. Llegamos puntualmente a la ciudad de Qingdao, como era de esperarse, y no quería perder la oportunidad de mostrarles esta maravilla de la tecnología. Pueden ver la cabina con todos sus controles y la primera clase. Cuando llegamos, el maestro Sun nos estaba esperando y nos acompañó hasta el que iba a ser nuestro hotel por los próximos días. KFC. De ahí nos fuimos a cenar y a dormir porque al otro día teníamos que ir a visitar un par de lugares y teníamos que arrancar temprano. Qingdao es la capital de la provincia de Shandong, se encuentra ubicada en la costa del Mar Amarillo y según los datos del 2014 tenía una población de 9 millones de habitantes. Actualmente es un importante puerto marítimo, base naval y centro industrial. Durante los Juegos Olímpicos de 2008 fue la sede de las competencias de vela que se realizaron en la costa junto a este lugar que estamos visitando. Qingdao atrae muchos turistas debido a su localización y agradable clima,
Parques, playas, esculturas y una combinación única de arquitectura alemana y moderna delinean la costa. Divisamos la playa y no podíamos dejar pasar la oportunidad para, aunque sea, mojarnos los pies en el mar amarillo. Yo diría que este es un buen lugar para sacarse fotos. Luego de tanto paseo, el maestro nos llevó a comer a un lugar que nunca habríamos encontrado si hubiésemos ido solos. Pero les aseguro que comimos muy bien. Por la tarde fuimos a una plaza y nos ubicamos en un lugar debajo de la autopista para empezar a entrenar con el maestro. Entrenar. Papu. Así termina Javier después de entrenar. Y así terminamos nuestro primer día en Qingdao. Si les gustó el video, denle like, compártanlo con sus amigos y nos vemos en el próximo video.